llega a ser dinámica y expresiva. Por eso, ¿verdad? Si es necesario acoger ese llamamiento, volver con el corazón. Y fíjense en estas palabras que, ¿verdad? Pues están aquí justamente, ¿verdad? De lo que San Juan describe muy bien de esta realidad. Vino a su casa, ¿verdad? Vino y a los suyos y no lo recibieron. Pero a todos los que les recibieron les dio poder hacerse hijos de Dios, a los que creen en su nombre, la cual, ¿verdad? No nació de la sangre ni del deseo de hombre, sino que nació de Dios, ¿verdad? Por eso necesitamos volver a esa experiencia de vida de Dios. Por tanto, el primer paso que Jesús da es justamente, ¿verdad? Llamar a vivir esa experiencia. Ven y sigue, ¿verdad? Simplemente síganme, vamos, ve lo que hago. Aquí me hace pensar, se los paso, ¿verdad? Como tip a las señoras que luego son las que más problemas tienen, ¿verdad? Yo no sé a qué tanto vas a la iglesia, ¿verdad? Todas las tardes te la pasas allá, ¿verdad? Ya no tienes tiempo para estar en tu casa. Ustedes díganle como Jesús, ven y sigue. Entérate por ti mismo. Si desconfías, tú síganme, a ver si es cierto. Muy bien, ¿verdad? Entonces Jesús comienza con un pequeño grupo que una vez experimentada pueden expandir la buena noticia como una mancha de aceite, ¿verdad? Esta experiencia nos hace justamente, ya el Padre Rafael nos decía un poquito este aspecto, donde Jesús viene a formar precisamente, ¿verdad? Una comunidad de discípulos, ¿verdad? No es en este caso un club de amigos, sino que viene a enseñar y a vivir que todos los hombres y mujeres puedan formar parte de este nuevo y definitivo pueblo y familia de Dios, porque el que convoca es Él, no nosotros somos los que ponemos los criterios. Este pequeño grupo será la semilla, ¿verdad? El símbolo sacramental de lo que un día ha de ser la realidad de todos. Lo que llamamos escatología o juicio final, la parucía final, es manifestar que somos familia. Aquí incluso un aspecto en este tema de la escatología, ¿verdad? Que yo insisto mucho, donde precisamente ya veíamos esta imagen del buen pastor, vendrá el Señor como justo juez y pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos, ¿verdad?, a su izquierda, y entonces dirá a los de su derecha: vengan benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve desnudo, me vestiste, ¿verdad?, estuve de forastero, etcétera, etcétera. Y entonces: Señor, ¿cuándo hicimos todo eso contigo? Cuando lo hicieron con el más insignificante. A veces yo, a los que están aquí lo saben, perdón, mis feligreses, yo siempre he insistido en esta idea. El juicio final no consiste en que Dios va a sacar el libro de la vida, como a veces lo pensamos, ¿verdad?, y va a decir: a ver, Gumercindo, ¿verdad?, mira, esto es lo bueno que tú hiciste y esto es todo lo malo que tú hiciste, ¿verdad? Y por lo tanto, como pesa más, entonces, ¿qué crees? Ni modo, mi chavo, directito al infierno. Porque además lo ponemos en el término de la balanza, ¿no? Creemos que pesan más nuestras acciones malas que ni las buenas. Y no es así, ¿verdad? Decía mi profesor de escatología: ¿el juicio final en qué consiste? En una sola pregunta, ¿verdad? En una sola pregunta. ¿Cuál? Cristo te va a preguntar: ¿me amas? Claro, y ahí es donde entraba, ¿verdad?, el meollo del asunto. Porque decirlo con nuestras categorías humanas es bien fácil. No, sí, Señor, yo te amo, ¿verdad? Y entonces, ¿verdad?, nos emocionamos. Pero delante de los elementos de juicio que en el mismo Evangelio Él nos ha dado, ¿verdad?, es entonces ya uno dice: bueno, pues como que sí, pero pues a lo mejor no viví la caridad con el marido, a lo mejor, ¿verdad?, no viví la fraternidad, a lo mejor, ¿verdad?, en este caso pues actué, ¿verdad?, con alevosía y ventaja en estas cosas, qué sé yo, ¿no? Y entonces es ahí donde nos vamos a dar cuenta. Por eso algo también que nosotros necesitamos justamente, ¿verdad?, de siempre, ¿verdad?, renovar nuestro pensamiento, nuestra conciencia, pero siempre bajo un mismo principio. ¿Cuál? Somos hijos de Dios.
La iglesia, por lo tanto, dentro de toda esa renovación, siempre tiene que tener claro y presente eso. Es obra de la Santísima Trinidad, ¿verdad? Querida por el Padre, fundada por el Hijo, vivificada por el Espíritu. Por tanto, ¿verdad? Recordábamos esto, la iglesia es pueblo de Dios con quien el Dios hace su alianza, ¿verdad? Él prepara la nueva y eterna alianza. La iglesia, por tanto, ¿verdad? En este aspecto que hemos dicho, está integrada en la historia de la salvación, ¿verdad? Y aquí vamos viendo incluso estos pasos que son, incluso, aquí permítanme decirlo, pónganse ustedes en estos elementos. A ver, yo, Juanito, me he caído, pero el Señor me ha elegido, me ha redimido y me ha hecho partícipe de su iglesia. Por eso la historia de salvación es la parte, el eje central, donde se va enriqueciendo con la historia personal. Esto es algo que de pronto olvidamos, ¿verdad? Esto es algo que de pronto olvidamos. Por eso aquí ya me atrevo a ir poniendo este acento. Cuando nosotros hablamos ¿qué es hacer iglesia? ¿Qué es? Testimoniar lo que Dios ha hecho. Testimoniar lo que Dios ha hecho. En este sentido, ¿verdad? Unas cuestiones ahí previas. ¿Qué quiso hacer Cristo? Simplemente quiso anunciar el reino de Dios. Quiso establecer una iglesia, ¿verdad? Puramente espiritual, no, visible y jerárquica. Por eso, ¿verdad? El mandato, la iglesia fue fundada por Jesucristo, ¿verdad? Con sus palabras y con sus obras. Por lo tanto, la iglesia está al servicio del reino de Dios. ¿Vamos? ¿Está aquí alguna pregunta? ¿No? Tiempo de la iglesia, es decir, la pertenencia, ¿verdad? Bien. 4 aspectos que son importantes, ¿verdad? Tener. La iglesia es prefigurada, ¿verdad? Ya desde el origen mismo del mundo, ¿verdad? Preparada en la historia del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, lo que hemos venido viendo, constituida, ¿verdad? A eso podríamos utilizar esta palabra como el símil, ¿verdad? De fundar, ¿verdad? Constituida, ¿verdad? En los últimos tiempos con el advenimiento de su Hijo Jesucristo y manifestada, ¿verdad? Por la efusión del Espíritu en la fiesta de Pentecostés y en la espera de su consumación gloriosa al final de los tiempos. ¿De acuerdo? Bien. A la luz de estas consideraciones se comprende la trascendencia que tiene la elección del punto de partida en la eclesiología respecto al estudio sistemático de la Iglesia como sacramento universal de salvación y como continuador de la obra redentora iniciada ya por Jesucristo. En el estudio de la eclesiología hay que evitar 2 peligros. Primero, una interpretación espiritualista, religiosa, desencadenada de la realidad mistérica que es la Iglesia y que ven en lo institucional de la Iglesia un obstáculo para el pleno desarrollo de su personalidad cristiana. Y segundo, una interpretación sociológica de la Iglesia queriendo exaltar unilateralmente su realidad institucional, quedándose solamente en el aspecto externo de la Iglesia y rompiendo el equilibrio que debe de haber entre lo carismático y lo institucional. Ya los vi que se quedaron con cara de ¿qué dijo el padre? ¿Sí? A ver,
Ya sabía que se iban a quedar con esa cara de cuarto. Vamos entendiendo una cosa. Uno de los peligros y de las tentaciones que nosotros tenemos, y quiero aquí empezar a ir redondeando algunas ideas, es justamente todo este desarrollo, como lo he venido haciendo, es precisamente para darnos cuenta de una cosa. El hecho de decir que la iglesia es divina, ¿verdad? Por supuesto, porque es obra de Dios, pero también es humana porque está conformada por humanos, ¿verdad? Participamos los humanos dentro de ella. Uno de los aspectos que a veces tenemos muy fácilmente, ¿verdad?, a hablar de estos aspectos, es pensar en el aspecto, voy a usar una palabra más clara, en lugar de espiritual, como un aspecto mágico. Hagan de cuenta, ¿verdad? Es que el día en que tú te confirmes, ¿verdad?, van a venir los dones del Espíritu Santo y tú vas a ser otra persona, ¿no? A veces decirlo tan así a la ligera, por supuesto, no es que esté mal este asunto, pero decirlo tan a la ligera, ¿qué provoca? Provoca expectativas, efectivamente, provoca que caigamos en un sentido mágico, ¿no? Y entonces de pronto alguien que no está en la sintonía, ¿verdad?, que no entiende el proceder de Dios, ni más aún la conciencia propia, ¿qué hace? Pues de pronto como que agarra, ya se acercó el obispo, le dijo: recibe por esta señal donde el Espíritu Santo, amén, la paz sea contigo y con tu espíritu. Regresa a su lugar y ¿qué me pasó? ¿No? Y entonces dice, pues, entonces, puro cuento. Nada más ahí me pusieron aceitito, ¿no? Y esta realidad también está presente en la iglesia. Tanto que, fíjense bien en esto que voy a decir, muchas de las veces, al hablar de que es instrumento de salvación o sacramento de salvación, en la historia de la iglesia se llegó a caer en la idea de decir: es que fuera de la iglesia no hay salvación. Eso que decíamos ayer, ¿sabía usted que solo 144,000 se van a salvar? Si usted quiere ser, véngase, ¿verdad?, y pertenezca a este grupo. No. ¿Qué es lo que va a salvar? La conciencia. ¿Para qué nos convocamos como iglesia? Para generar una conciencia nueva y diferente, ¿verdad?, a ejemplo del buen pastor. Entonces esto es importante porque no, insisto, ¿verdad?, no es que nosotros, ¿verdad?, caigamos en la idea de que, sí, todo es espiritual, todo es en ese aspecto mágico. Cuando hablamos de que la iglesia es divina, porque Dios le asiste, Dios le da sus gracias, que cuando, y aquí viene la otra parte, cuando nosotros conscientes de quién es Él, de quiénes somos nosotros y de qué es esta relación que se vive, es entonces cuando hacemos plena justamente esa gracia divina. Solo de esa manera se puede llevar a plenitud, de otra forma no. Lo que yo les digo incluso, por ejemplo, ¿verdad? A ver, lo que yo les digo incluso en este caso, ¿verdad?, en las pláticas prebautismales, ¿verdad? ¿Qué les digo? Dios pone en ese momento la semilla de la fe, una semilla que hay que hacer germinar, que hay que hacer madurar, que hay que hacer crecer hasta dar frutos. Y así como una semilla va necesitando distintos momentos, ¿verdad?, para ir madurando, para irse consolidando, así también la fe se tiene que ir consolidando. Porque si nosotros pensamos en un aspecto mágico, pues entonces nos vamos a llevar un chasco. ¿Por qué? Porque incluso contrastado delante de una realidad, ¿verdad?, tan cotidiana como esta, ¿cuántas de la gente que está allá afuera haciendo mal, robando, delinquiendo, asesinando, matando, un día estuvo en la iglesia siendo bautizado, siendo confirmado, haciendo la primera comunión? Y entonces uno podría preguntarse,
¿Qué acaso la gracia de Dios no funcionó? ¿No sirve? Sí. ¿Qué fue lo que pasó? Que nunca hubo nadie que le enseñara lo que significaba vivir ese amor a Dios. Que nunca hubo nadie que le enseñara lo que significaba la búsqueda de bien común. Que nunca hubo nadie que le enseñara lo que significaba la vida de la gracia. ¿Sí vamos bien? Sí. Un detallito más. Por eso uno de los aspectos, sobre todo esto, mira al planteamiento de la catequesis, ¿verdad? Uno de los aspectos que nosotros tenemos que empezar a revalorar y considerar con mucha seriedad y profundidad es este ser iglesia. Porque si no, de lo contrario, ¿qué es lo que va a suceder? Lo que hoy nuestra gente ve. Que mi niño haga sus sacramentos, que reciba su primera comunión, y ya se preparó todo el año, o ahora que vendrá la propuesta de 6 años, se preparó 6 años, y después porque no entendió que esa gracia se planificaba, se enriquecía también en esa pertenencia al cuerpo místico de Cristo. Ahí se va viviendo esta dinámica, ¿verdad? Entonces, por eso necesitamos justamente entender esta realidad. El segundo aspecto, una interpretación sociológica, ¿verdad? ¿Qué es a lo que nos lleva? Miren, en este proceso histórico que hemos venido abordando, que ahorita voy a hablar más de una parte, muy extensa, pero con cifras muy claros y concretos. ¿Qué es lo que pasa? Lo que dicen fácilmente los chavos: eso es invento de los padrecitos. A eso se refiere. Una interpretación sociológica, que es a lo que nos lleva a pensar que la iglesia, ¿verdad?, simplemente es la agrupación de unos cuantos que de pronto como que se sintieron así medios, ¿verdad?, contagiados de un espíritu así de buenísima onda, y que dijeron: no, pues vamos a hacer la iglesia, ¿verdad? O incluso, como también, ¿verdad?, algunos lo han dicho, pues la iglesia en realidad quienes la hacen son los apóstoles, porque dicen: bueno, pues como ya dejamos las redes, ya pasaron varios años, ya quién sabe si podamos volver a pescar, pues vamos entonces, ¿verdad?, a lanzarnos a la aventura de decir: pues vamos a ir a hablarle bonito a la gente, ¿verdad? Y en este caso, pues hay que nos den de comer, pues ahí la vamos pasando. Digo, le sorprenderá eso, pero hay quien lo piensa. Hay quien lo piensa. Y digo, aunado a esto, pues ya el padre Rafael decía: quien ve a Jesús como un extraterrestre, quien ve, ¿verdad?, en este caso a Jesús como un mago, quien ve a Jesús, ¿verdad?, como un ser, ¿verdad?, extraño, superdotado y demás, menos como lo que es el Hijo de Dios. Por tanto, la iglesia, que es obra de Cristo, ¿verdad?, obra de Dios, ¿verdad?, fundamentada en Cristo, pues entonces corre estos riesgos. A esto le podemos también añadir uno de los aspectos que también de pronto podemos incluir, ¿verdad? ¿Qué hacer de la iglesia? Es el club de amigos. Oye, ¿verdad?, mira, vete, ¿verdad?, ¿por qué no te vienes acá a la iglesia? Mira, pues aquí tenemos el grupo, ¿verdad?, cantamos, nos reímos, cotorreamos, hablamos de la palabra de Dios, ¿verdad?, todo. Ya después cada quien regresa a su casa tranquilo, ¿verdad? Porque ya vino aquí a despotricar del marido donde no lo oía ni la suegra ni los hijos, ¿verdad? Y ya, las otras hermanitas se conformaron con decir: ay, tranquila, pero también le pasa a mi esposo, no te preocupes, ¿verdad? Así son los señores, ¿no? No es eso. Por eso la iglesia tiene justamente que ser esa comunidad donde ponemos en común las cosas, pero donde a la luz de la palabra de Dios las iluminamos, de tal manera que, encontrando las respuestas claras, justamente somos capaces de responder a las exigencias de la vida.
¿Estamos bien? Entonces, para que vayamos ahí. ¿Qué caracteriza el fin salvífico de la iglesia? La parte sobrenatural, por supuesto. La salvación está por encima de los medios humanos, que es inalterable, aunque nosotros los hombres quisiéramos, ¿verdad?, alterarlo. El destino último del hombre es siempre el mismo: bienaventuranzas o castigos eternos, ¿verdad? Perpetuo, porque será hasta la consumación de los siglos, ¿verdad? Universal, porque esto alcanza a todos los hombres, ¿verdad? No es a unos cuantos. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Para qué existe la iglesia? Bueno, la iglesia existe. Cristo bajó del cielo por nosotros los hombres y por nuestra salvación. En ningún otro hay salvación. Él se sirve de la iglesia como este instrumento de salvación. La iglesia es sacramento universal de salvación, signo eficaz de la acción salvadora de Dios. Bien, voy a poner este cuadrito para que podamos un poquito entender ya ese proceso histórico y esta conexión. Voy a decirlo así: esta conexión con el mundo nuevo. ¿Por qué? La misma historia, la historia humana, ¿verdad?, cuando habla de ciertos acontecimientos, curiosamente tiene un gran referente. ¿Quién? Jesús, exacto, Cristo. Antes de Cristo, después de Cristo. Y entonces, ¿qué pasa? Nos damos cuenta ya nada más por ese detalle, ¿verdad?, que Cristo nunca lo dice, o sea, esta es una realidad incluso humana, ¿verdad?, que tiene una razón. ¿Qué es lo que pasa? Veamos un poquito aquí, de Jesús a la iglesia, la etapa apostólica, ¿verdad?, que es prácticamente hasta el fin del primer siglo. Los apóstoles daban respuestas a las necesidades, pero al ir muriendo necesitan poner por escrito sus enseñanzas, ¿verdad?, una norma normante, es decir, ponen en claro lo que es. La siguiente etapa, ¿verdad?, la siguiente etapa es la etapa subapostólica. Este es hasta el año 200. Algunos han considerado, ¿verdad?, algunos han conocido a los apóstoles, otros no. Por eso buscan interpretar lo que dijeron para organizarse en fidelidad a ellos, ¿verdad? Y la tercera etapa que hace todo este cambio, ¿verdad?, es justamente la etapa patrística. Los apóstoles dejaron su predicación y las comunidades dijeron en qué libro se encontraba. Ahora se necesita adaptarla a nuevas culturas y situaciones. A nuevas culturas y situaciones. ¿Por qué es importante conocer la historia? A ver, en este sentido, este punto, estas tres etapas son la coyuntura, ¿verdad?, entre la historia de salvación. Por supuesto sabemos que la revelación, ¿verdad?, directa se cierra. La revelación, cuando Jesús asciende al cielo. La revelación directa se cierra. El último de los apóstoles, efectivamente. ¿Verdad? La revelación directa se cierra con el último de los apóstoles. De ahí en adelante, ¿Dios se sigue revelando? Sí. ¿Revelaciones privadas? A ver, ¿qué dicen? Ahí está el punto. No se habla de una revelación, sino de una manifestación. ¿Por qué? Vamos a entenderlo. Cuando hablamos de revelación, ¿qué es lo que Dios hace? Ayuda a comprender el misterio. Cuando Dios manifiesta, nos enseña los distintos ángulos de ese misterio. ¿Sí?
Hagan de cuenta, si lo puedo poner en un ejemplo, lo pondríamos así. ¿Qué va haciendo? ¿No? Entonces así. Entonces así. Hasta que llegue este momento. Y entonces la manifestación, ¿qué va a hacer? Voy a decir ahora sí. Abrámoslo. Salud. ¿Sí se capta? Entonces, no hay en realidad, ¿verdad? No hay en realidad algo diferente de lo que ya Dios ha hecho. En el caso de las revelaciones privadas, que así se les suele llamar, ¿por qué se hacen? Porque hay puntos donde se requiere una nueva comprensión, ¿verdad? Nada más. Pero si nos damos cuenta, en el caso, por ejemplo, hablemos de una en concreto, ¿verdad? Para ponerla de ejemplo. La revelación que hace el Señor a Sor Faustina Kowalska, hablando del Señor de la misericordia. ¿No se había hablado ya de la misericordia? ¿Y se había entendido qué era? Pues no. Entonces, ¿qué es lo que hace? Ya estaba develado el misterio. Ahora lo que se busca es una nueva comprensión. ¿Me explico? Entonces, sí se le llama en ese sentido revelación, pero en realidad Dios se va manifestando de distintas maneras, ¿verdad? Y mostrándonos distintos ángulos de su mismo ser. ¿Sí captamos esto? Sí. Qué bueno, vamos a ir a lo importante. Bien. Entonces, las manifestaciones pudieran ser las teofanías. Son parte de, nada más que ahí hay que tener mucho cuidado, porque cuando hablamos, por ejemplo, de las manifestaciones, ¿verdad?, de la Santísima Virgen, pensamos, por ejemplo, ¿qué es lo que en realidad sucede? Pues justamente nos enseña un ángulo diferente, ¿verdad?, del mismo Dios. Yo soy la madre del verdadero Dios por quien se vive. Es decir, no añade nada al ministerio de fe, no añade nada a la doctrina. ¿Me explico? Esto es importante entenderlo, porque también aquí es un aspecto que vamos a entender justamente, que bueno que lo van captando, porque cuando hablemos del magisterio, ¿qué va a suceder? El magisterio no añade nada doctrinalmente. ¿Qué es lo que hace el magisterio? Endereza la doctrina, la reorienta, ¿verdad? Y la pone en una nueva dinámica, pero siempre bajo el signo de salvación. ¿Sí? ¿Por qué es importante esto, mis queridos hermanitos, también? A ver, porque de pronto nos vamos por ahí con algunos equívocos cuando de pronto decimos, ¿verdad? Y lo pongo en el ejemplo más cercano y más que siguen en esa disyuntiva, ¿verdad? Y en ese estar apretujándonos los unos a los otros. Es que el Papa ya dio permiso de que los casados, ¿verdad?, de los divorciados vueltos a casar puedan comulgar. ¿No se dice así? Sí. ¿Y si es así? No, así se dice. Entonces vean. ¿Por qué? Porque no se puede ir contra la doctrina. ¿Me explicó? No se puede ir contra la doctrina. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Justamente tenemos que entender qué es lo que hace el magisterio, ¿verdad? Trata justamente, ya entendiendo todo el proceso de historia, y por eso ayer ya decíamos de este tripié, ¿verdad? ¿En qué se centra la teología? Es decir, el conocimiento de Dios. En la Sagrada Escritura, en la tradición y en el magisterio. Pero no puede darse uno separado del otro. Si nos vamos solamente a la Sagrada Escritura, caemos en fundamentalismo. Si nos vamos a la tradición de la Iglesia,
caemos en el historicismo, ¿verdad? En el mero costumbrismo, ¿verdad? Y si nos vamos solamente al magisterio, caemos en el autoritarismo. ¿Verdad? Y esto hay que ser conscientes. Por eso una de las cosas que también tenemos que abrir la mente es a poder comprender lo que realmente dice el Papa. ¿Por qué lo dice? ¿Cómo lo dice? ¿Qué es lo que está buscando? Volver la conciencia a Dios. ¿Dios se manifiesta a través del Papa? Sí, porque nos va mostrando distintos ángulos. Pero eso no quiere decir que Dios se esté echando para atrás. O que el Papa diga, no, bueno, pues es que sí, Dios como que lo puso allá, pero bueno, es que eso se entendió mal, ¿verdad? No. Hoy, ante la realidad que el mundo vive, tenemos que empezar a entender una cosa. Y entonces, por ejemplo, en Amoris Laetitia, ¿qué es lo que el Papa hace? Un tratamiento pastoral diferente. Porque la iglesia no se puede cerrar a aquellas personas que han errado el camino, sino entonces estamos yendo en contra de todo esto. Mejor, ¿qué es lo que hay que hacer? Integrarlas, reorientarlas, ayudarles a que descubran en su corazón cuál es la razón, ¿verdad? Y por lo tanto un camino diferente también para que vuelvan a ir viviendo esta relación con Dios. Que al final, ¿quién es el que hará la obra? Dios mismo. ¿Sí se capta por dónde está el asunto? Bien, vamos a 5 minutos de descanso. Padre, la semana pasada acompañé al padre Rafael en una celebración y el joven que nos conducía a la casa le hizo una pregunta al padre. ¿Por qué el Papa dijo